Estimados estudiantes, bienvenidos al curso Seminario Pedagogía y Didáctica Intercultural 1. Mi nombre es Farides Margarita Pitre Redondo, directora del curso Pedagogía y Didáctica Intercultural 1, líder nacional de la maestría en Educación Intercultural, docente de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. En esta oportunidad vamos a conversar sobre la epistemología de la educación y la ruta para hablar de la educación intercultural. Este objeto virtual de aprendizaje corresponde a la unidad 1 del curso Pedagogía y Didáctica Intercultural 1. Para comenzar, queremos compartir con ustedes las siguientes preguntas problematizadoras. La primera pregunta, ¿por qué hablar de una epistemología de la educación, sobre todo en medio del discurso de la educación intercultural? ¿De dónde surge la educación intercultural? A partir de la reflexión que se haga de la epistemología de la educación. ¿Y cómo podemos diferenciar a la educación intercultural de otras educaciones? Empezamos dilucidando también la siguiente pregunta. ¿Qué es la epistemología? El filósofo Gildomero Arista define la epistemología como el estudio del conocimiento científico. El conocimiento se refiere a todo lo que pensamos y sabemos sobre el mundo. En este orden de ideas, se considera que todo conocimiento en general es el objeto de estudio de la epistemología. La epistemología entonces estudia y fundamenta el conocimiento científico desde su construcción. La epistemología entonces se hace las siguientes preguntas. ¿Qué es el conocimiento? Ahora bien, en el mundo del habla francesa, por epistemología se entiende la filosofía de la ciencia, término que fue introducido por el filósofo Emile Meillarson. La epistemología entonces se ocuparía de estudiar sobre qué es el conocimiento, sus límites y posibilidades, qué podemos saber, cuál es el alcance de nuestro saber y por ende si es posible alcanzar la certeza. Además de qué es lo que conocemos, si es lo real o lo aparente, si tiene verdad o tiene error, el objeto del conocimiento, qué es un objeto o quién y cómo se define, la relación o relaciones entre el conocimiento y las circunstancias que rodean al investigador, por ejemplo, la historia, la cultura del individuo e incluso sus intencionalidades frente a la investigación. En la epistemología como teoría del conocimiento, debemos reconocer el aporte de René Descartes y de John Locke como los primeros epistemólogos. Ambos filósofos sembraron las semillas para posteriores indagaciones llevadas a cabo por autores como David Hume, George Berkeley y Emmanuel Kant. Teniendo en cuenta lo anterior, que precisamente será objeto de estudio, de mayor estudio en el marco de la maestría, vale la pena preguntarnos por qué hablamos de una epistemología de la educación. Precisamente porque su tarea es explicar cómo se enseñan y cómo se aprenden las cosas, cómo se organiza el conocimiento educativo, desde la enseñanza, el aprendizaje, la formación docente y la pertinencia educativa, que en este caso nos lleva a pensar en la inclusión educativa. La epistemología y la pedagogía representan el medio para explicar y ejemplificar los conocimientos generales que se enseñan y se aprenden sobre la base de la experiencia y la cotidianidad, y a la vez
posibilita el desarrollo en los individuos, en los aspectos intelectuales, volitivos y emocionales. Brinda también la posibilidad de que los actores educativos conozcan de cerca la realidad cultural de su contexto, al mismo tiempo que la sientan cercana, que la vivan, que la construyan precisamente para crear nuevas posibilidades de enseñanza. Podemos decir entonces que la pedagogía tiene como objeto de estudio la educación. La pedagogía constituye la solución científica de los problemas educativos. Es decir, es la ciencia que indaga el ámbito educativo y los fines que se persiguen. En ese orden de ideas, Rojano plantea que la pedagogía es el conjunto de acciones que se llevan a cabo en el campo educativo, apoyada en procedimientos y métodos que le dan sistematicidad al estudio de la problemática educativa existente en el ámbito de la enseñanza y aprendizaje. Estudiar la epistemología y la pedagogía conducen a analizar, interpretar y profundizar en las prácticas educativas. Indagar desde varios puntos de vista el abordaje pedagógico implica ahondar en las políticas educativas, en el conocimiento del saber social escolar y sus implicaciones en el aspecto teórico práctico. Estos postulados nos permiten entonces pensar hacia dónde vamos, precisamente para abordar la epistemología y sus caminos recorridos en el contexto educativo. ¿Por qué hablar de epistemologías emergentes y en ese sentido dónde se ubica la educación intercultural? ¿Cuáles son esos retos epistemológicos de la educación intercultural? ¿Y por qué es necesario abrir el espacio de diálogo a los conflictos de saberes y conocimientos sobre la educación intercultural en el marco de las tendencias pedagógicas contemporáneas? Y no es por menos cierto que es necesario abordar las políticas educativas frente a la educación misma, las educaciones emergentes, las otras educaciones y precisamente la educación intercultural. Hablar de la epistemología de la educación y las otras educaciones nos va ubicando en el plano de la educación intercultural, que precisamente implica la confrontación de saberes y conocimientos en el contexto educativo. Los saberes porque precisamente se busca ahondar sobre las cosmovisiones, el pensamiento de las comunidades, las pedagogías propias y los métodos didácticos comunitarios. Y los conocimientos porque debe existir una concepción dialógica, crítica y solidaria ubicada en un enfoque epistemológico crítico, social e interpretativo que vincula los saberes propios y apropiados desde los desarrollos mismos de las comunidades. En ese orden de ideas, la educación intercultural se origina precisamente del hecho de problematizar sobre la educación, sobre todo de aquellas reflexiones que llegan a un punto en común, y es la necesidad de una educación pertinente que responda a las necesidades educativas de los movimientos y colectivos sociales. La educación intercultural, por supuesto, surge de la necesidad de lograr desde la escuela actitudes transformadoras en un ambiente de convivencia, en la colaboración, la tolerancia y el respeto ante la diversidad. Actitudes que nos lleven a propiciar nuevas formas de enseñar y de aprender, promoviendo formas críticas y creadoras de pensar cómo aumentar la autonomía del estudiante, del educando, para la construcción de su proyecto de vida personal y comunitario, para que pueda tomar decisiones basadas en sus propios juicios y valores desde el ámbito educativo, del propio grupo cultural y del grupo cultural dominante. Ese es un aporte que acogimos de Cristina Morales, precisamente en su escrito en el aula intercultural. Muchísimas gracias a todos y todas. Esperamos que este objeto virtual de información les sea muy útil para que en adelante sigamos discutiendo y problematizando sobre la epistemología, la relación epistemología y pedagogía y cómo emerge la educación intercultural. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo.